Buenas tardes, profesor. Ahora le voy a hablar sobre el metrado del encofrado. Bueno, ahora vamos a tomar, para el metrado del encofrado vamos a tomar solo las áreas del techo aligerado, que serían todo menos las vigas y la caja de la escalera. Y bueno, tendremos un total de 8 áreas que aquí la tenemos, que con la herramienta de áreas de AutoCAD he podido sacarlas y nos ha dado un total de 24,39 metros cuadrados. Y bueno, con el metrado de concreto que nos dice que debemos multiplicarla por un factor que nos da en la tabla, primero vamos a ver qué altura va a tener la losa que nos da en el dato que es de 20 centímetros. Entonces, para esos 20 centímetros deberíamos multiplicarlo por 0.0875. Y bueno, para el metrado del acero, el acero de temperatura nos dice que es 1 kilogramo por cada metro cuadrado, entonces tendríamos 24,39 metros cuadrados. Y bueno, para el acero y las viguetas, tomamos que en las viguetas nos da un total de casi 4 metros y algo, que a la división nos daría un total de 10 viguetas, pero no serían 10 viguetas iguales, siete, serían 7 viguetas hasta el eje C y 3 viguetas hasta el eje D, que estarían llegando hasta el eje D. Y bueno, ahora, es, ahora hemos sumado aquí para el acero positivo, que sería el de abajo, la distancia de 8,1 metros, que sería del total del largo de la casa. Le hemos restado el recubrimiento, que sería de 0,3, y le hemos aumentado un empalme de 0,5 por el peso unitario del acero, que es de 0,0, de 0,994, nos daría un total de 15,98 kilogramos. El, el procedimiento sería el mismo para el otro acero, que nos da de 7,99. Ahora, para los aceros que no llegan hasta el eje D, la distancia ha sido de 6,15 metros. Bueno, ahora los aceros que van a ir en la parte de arriba, que serían los aceros negativos, este, que también tendrían la distribución de 271, la distancia de 6 es de 3 metros más 1,95 más 1,65, que le estaríamos sumando de acá. En la parte de acá vendrían los 3 metros, el 1,95 y el 1,65, que sería la parte más baja. Y bueno, que sería igual también para el otro acero, para la otra vigueta que va a ir en el otro paño. Y ahora, para las viguetas que solo van a llegar al eje C, ha sido 165,45, 195 y 1,5 metros, que como se puede apreciar acá, nos dan las distancias y con la herramienta de medir hemos hallado las distancias. Y bueno, eso debemos restarles el recubrimiento, aumentarles el gancho y bueno, multiplicarlos por el peso unitario. Y en total nos daría 122,79 kilogramos, que al sumarle más el acero de temperatura nos daría 24,39. Y sumándole sería 147,18 metros cuadrados. Buenas tardes, profesor. Me llamo Cristian Rafanero. Voy a explicar del metrado en la losa ligera para el segundo piso. Ok. Primero vamos a metrar el concreto
para el eje de 1 a 4, para el tramo de A B, en esta parte. Vamos a primero hallar sus dimensiones, que es 2,06 por 2,6 por el ancho. Esta acá la vamos a multiplicar por un factor del concreto, que es 0,0875, que va a ser para una losa ligera unidireccional y para una altura de losa ligera de 0,20. Lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos paños A y B y nos va a dar 0,937 metros cúbicos de concreto. Esto se va a hacer el mismo procedimiento para los demás paños, incluso también para esta parte del voladito. Con respecto al encofrado, solamente vamos a encofrar la parte del inferior de la base de la losa, que solamente vamos a hallar su área. Del mismo modo, para el eje de 1 a 3, para el tramo AB, que va a ser el largo 2,06 por 2,6. En este caso lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos paños, que es 10,71. En este caso va a ser metros cuadrados. Del mismo modo se va a metrar para los demás paños. Metros cuadrados y nos va a dar un total de 24,125 metros cuadrados. Con respecto a los aceros, primero vamos a hallar la cantidad de viguetas. En este caso vamos a utilizar la calculadora, que es, eh, bueno, la dimensión total de, a ver, ¿cuánto? Primero para el paño AB, vas a tener una dimensión de 2,06, perdón, una dimensión de 2,06, 2,06 entre la distancia de vigueta a vigueta. En esta parte del plano nos especifica que es 0,3 más 0,5 más 0,5, que es 0,4. 0,4, que nos da un total de 5,15, lo redondeamos al menor, que va a ser 5. O sea que nos va a entrar 5 viguetas en el paño A, como podemos apreciar en el plano. 1, 2, 3, 4 y 5. De igual modo, porque tienen las mismas dimensiones o la misma longitud, en el paño B va a entrar 5 viguetas. En el paño C y D también 5 viguetas. Bueno, en esta parte del paño, en el tramo CD, va a entrar, a ver, sería 1,06 entre 0,4, nos va a dar 2,65. Lo redondeamos al menor, va a ser 2. Dos viguetas va a entrar en la parte derecha y en esta parte izquierda del tramo va a entrar 0,65 entre 0,40, que nos va a dar, bueno, una vigueta. Teniendo las viguetas, vamos a metrar el acero corrugado positivo, que va a ir de extremo a extremo. Primero vamos a metrar para el tramo 1 a 2, que va a ser la longitud total de 8,10. 8,10 le vamos a restar los recubrimientos, eh, acá está, que es 0,03 por 2, porque el recubrimiento está acá al lado. Y lo vamos a sumar en los ganchos, 0,25 por 2. Nos va a dar un total de 8,54 metros lineales. Esto lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos viguetas para el tramo, para el eje 1 y 2, entre el eje 1 y 2. Bueno, hacemos el mismo procedimiento para el eje del 2 eh, a 4, pero del tramo A C. En este caso nos va a entrar un total de 7 ceros positivos. Muy bien, para el tramo A C. Va a ser 6,15, que es la distancia desde este extremo hasta este extremo. 6,15. A esto le vamos a restar los recubrimientos 0,03
por 2 más 0.25 por 2. Nos va a dar 6.56. Esto lo vamos a multiplicar por 3 porque es en esta parte solamente entre 3 viguetas. Igualito, vamos a hacer el mismo procedimiento para el lado derecho. Y nos va a dar un total de 71.75 a ceros positivos en todo el piso. Con respecto a los a los ceros negativos, denominados aceros bastón, están en la parte extrema. Para el eje A, bien, vamos a hallar una dimensión. Va a ser 1.65, que es la longitud de un bastón. 1.65 menos 0.3, que es el recubrimiento, más 0.25. Nos va a dar 1.87, pero como son 3, 6, 10, son 10 viguetas, la vamos a multiplicar por 10. Nos va a dar 18.7 metros lineales para el eje bastón. Bien, para el eje C va a ser el mismo procedimiento, pero en este caso nos va a entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viguetas. El mismo procedimiento vamos a hacer para el eje D. En este caso el bastón nos va desde el eje D hasta el eje C, o sea, va a ser más extenso. Y en este caso en el eje C ya no va a entrar balancines. Bueno, el total de, de bastones para el eje A y C va a ser 27.59 y para el eje D, para esta parte del eje va a ser 9.66. Y con respecto a los balancines, que solamente están en el eje B, va a ser la longitud total 0.9 más 0.8 más 0.25. A ver, acá está. Nos va a dar un total de 1.95. Esto lo multiplicamos igual por 10, porque son 10 viguetas entre el eje B, que nos da 19.5 metros lineales. Ahora, con respecto a las esferas de temperatura, primero vamos a hallar la cantidad de esferas de temperatura que puede entrar. Esas esferas de temperatura van a ir de forma horizontal. eh, y bueno, va a ir de eje de extremo a extremo. Primero vamos a hallar la cantidad de esferas de temperatura que pueden ir. En el tramo AB vamos a medir de este extremo a este extremo, que nos da 2.6, 2.6 entre la cantidad de espaciamiento, que en este caso, en esta parte del plano nos dice que es de 0.25, entre 0.25 y nos da 10.4. Redondeando al menor nos da 10, o sea que en el tramo A B va a entrar 10 a ceros de temperatura. Bien, pasemos a meter. Para el tramo AB va a ser 4.86, que va a ser la longitud de extremo a extremo, como se puede ver acá, menos recubrimiento 0.03 por 2, más 0.25 el gancho por 2. Me da un total de 5.3. Esto lo vamos a multiplicar 10 porque van a entrar 10 esferas de temperatura en el tramo AB, que nos va a dar 53 metros lineales. El mismo procedimiento se hace para el voladito. En este caso va a entrar un acero de temperatura para el tramo BC, para el tramo CD del eje 1 a 2 y para este tramo. En total nos da 127.54 metros lineales de temperatura. Bueno, a esto lo vamos a multiplicar por su conversión de kilogramos por metro lineal. En este caso,
es 118,84 sería la longitud en metros lineales total para un acero de media pulgada. Si lo indicamos por 0,994, nos va a dar 118 kilogramos de acero para media pulgada. Eh, Igual para un acero de 3 octavos y para un acero de 6 milímetros. Nos sumamos, en total nos va a dar 151,85 kilogramos de acero corrugado se van a entrar. Gracias. Buenas noches, profesor. A continuación vamos a presentar el metrado de nuestro plano, en el cual vamos a meter en esta oportunidad las losas aligeradas, ¿no? En el cual nos hemos dividido en tres partes, o sea, cada uno va a dividir un piso. Empecemos. Vamos a compartir pantalla y nos vamos al... Primero abrimos el Excel y nos vamos al auto. Listo. Primero vamos a hallar el tema del área de encofrado. Para hallar el tema del área de encofrado tenemos que tener en cuenta el ancho y el largo, ¿no? Como normalmente vivimos haciendo. Ahora, en esta oportunidad, acá tenemos nosotros nuestra losa. Acá está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, hasta 8 losas, ¿no? Estados pequeños contamos como cada una losa. Entonces, para eso tenemos que tener las medidas tanto de esta de aquí como de acá. Vamos a empezar solamente con uno para demostrarles, ¿no? Por ejemplo, esta medida tiene un ancho de 2,05564 y el de largo tiene, si no me equivoco, es de 2,6. Claro, 2,6. Ahora, con estas medidas nosotros nos vamos acá, en la parte de 2,6 por el ancho. Ahora, ¿por qué puse 2? Porque seguramente acá entre las medidas hay dos losas que se parecen, ¿no? Tienen la misma medida. Por ejemplo, esto acá y con acá, el comedor con la sala, digamos, ¿no? Entonces, y así. Ahora, con eso tenemos el área encofrado cuando salió 24,094 metros cuadrados. Ahora nos vamos con el correcto de las dos. En esta parte, como podemos ver, lo podemos hallar tan solo con el metro cuadrado de cada parte de las losas y luego multiplicarle por este factor, que es importante, ¿no? Entonces, pero para hallar este factor, tenemos que tener la medida de nuestro ladrillo o quizás la altura de la losa. Ahora, para eso nos vamos en el plano y nos vamos en este detalles que está aquí. Podemos ver que tiene la altura del ladrillo es de 0,15. Entonces, si tiene una altura de 0,15, el factor es 0,0875, como lo habíamos demostrado anteriormente, ¿no? Incluso también en las clases. Ahora, entonces por esto de aquí lo vamos a multiplicar ese factor y nos va a dar cada estos resultados parciales, ¿no? Que al sumar me va a dar 2,1 metros cúbicos. Y otra forma más rápida es también haciéndolo por la multiplicación del factor por el área total que habíamos tenido en el encofrado, ¿no? Que sale lo mismo. Ahora nos vamos en el acero que viene a ser un poquito más complicado, pero tampoco difícil. Para eso tenemos que tener los datos, por ejemplo, la distancia horizontal, número de viguetas, la distancia, recubrimiento. Empalme lo puse, pero en esta oportunidad no lo vamos a usar. Y bueno, el peso unitario, ¿no? Este peso unitario lo sacamos de esta tabla que nos dice que el acero de diámetro de 1,5 pulgadas tiene 0,99,4, ¿no? Kilogramos por metro lineal. Ahora, estos datos son acá. Empezamos, por ejemplo, con haciendo el acero inferior. Por ejemplo, vamos a ir a esta distancia horizontal. Esta distancia horizontal viene a ser esta parte de la losa. Lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Dos. Y viene a ser esta distancia de acá hasta acá, ¿no? Esa viene a ser la distancia. Número de viguetas, como podemos ver, el número de viguetas es la distancia horizontal sobre 0,4 y tenemos que tener redondeo, ¿no? Luego, con esto tenemos que buscar la distancia. La distancia viene a ser toda esta parte de acá, desde aquí, desde el límite de aquí, todo hasta aquí, ¿no? Hasta este punto de acá, que según nuestro distancia tiene 8,1. El recubrimiento que es 0,03, porque esto nos muestra en el plano está aquí, a ver dónde podemos, aquí, nos da detalles del plano, 0, ligas y los recubrimiento 0,3 centímetros, ¿no? A eso nos vamos acá. Ahora, el empalme no lo usamos y peso entre hacemos la multiplicación. Para hallar esto, tenés la multiplicación, digamos, el número de viguetas y esto multiplicado por la diferencia, digamos, de distancia menos dos veces el recubrimiento, ¿no? Y así nos sale el total en kilogramos. Ahora, lo mismo vamos a hacer por cada uno y ahora hacer una parte superior. En este sí tomamos la parte del gancho porque acá lo podemos ver.
podemos ver acá que presentan ganchos, ¿no? Listo. Y de la misma manera hallamos, ¿no? Y nos da un total de 1.9479, ¿no? Kilogramos. Pero también tenemos que tener en cuenta el acero de temperatura. En el acero de temperatura, si bien es 1 kilogramo por el área al cuadrado, o sea, el encofrado. Entonces tenemos un total de 24.094. El total de acero viene a ser la suma de estos dos. Como podemos ver aquí, 24 más 194, que me da un total de 218.85 kilogramos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.